En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 12 de septiembre del 2021. El domingo 24 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de este domingo de San Marcos dice que Jesús se fue con sus discípulos hacia los pueblos alrededor de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron diciendo: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo. Y les encargó que a nadie dijeran eso de él. Y comenzó a enseñarles cómo era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que fuese muerto y que después de 3 días resucitase. Jesús les hablaba claramente de esto. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Queridos hermanos, este pasaje en el Evangelio de San Marcos es más breve que en el de San Mateo. La pregunta del Señor a los apóstoles es la misma que nos hace ahora y que nos hará al terminar nuestra vida. No ya qué es lo que dicen otros de mí, sino tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Esa es la gran pregunta decisiva, y la respuesta no se improvisa. Debemos darla día tras día, en cada momento. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Es Él lo que cuenta de verdad, o es una cosa más en mi vida, del cual, según las circunstancias, puedo prescindir? ¿Cuánto ocupa en mis pensamientos, en mi hablar, en mis intenciones y finalidad? ¿Cuánto ocupa en mi atención y en mi tiempo? Pedro respondió en nombre de todos sus compañeros, y como había dicho: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor a su vez le dijo: Y yo te digo quién eres tú. Tú eres Pedro. Le cambió el nombre, porque se llamaba Simón, y Jesús lo llamó Pedro, que viene de piedra. En griego se dice Kefas, equivalente a Caifás, que era el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. El Señor en ese momento le dio el encargo, la misión de ser su vicario, la tarea de hacer sus veces, de ser el dulce Cristo en la tierra, como lo llamó Santa Catalina de Siena. No el sustituto ni el sucesor. Eso sería absurdo, imposible. Su misión, un gran honor, es la de ser como la presencia del Señor, ser su portavoz y su portador. El vicario no se pertenece por completo a aquel que lo ha designado, llamándole a esa misión. Cristo ha querido como vicario suyo ante la Iglesia a Simón Pedro, designado por el Padre. Y tanto Pedro como todos sus sucesores ya no tienen derecho a ser ellos mismos. Por eso toman un nombre diferente del suyo propio, sino que deben ser Jesús por medio de ellos. Por tanto, Pedro hace presente a Cristo ante la Iglesia, y viceversa representa a la Iglesia, la esposa, ante Cristo. Por eso a Pedro, a la Iglesia,
el Señor le pregunta: ¿me amas? Y a la respuesta afirmativa añade: apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Son míos, no son tuyos. Tú no eres el dueño de mi iglesia, sino mi representante. Ante ella, tú y yo somos una sola cosa, el buen pastor. El plural majestático nos, que antes usaban los papas, no era por ser majestático, sino porque son dos en uno. Jesús por medio de su vicario. Por lo tanto, querido Pedro, tú eres el vicario de Cristo, pero si quisieras de alguna forma sustituirlo, suplantarlo, en el cuidado y en el gobierno del rebaño, alterando su magisterio, te volverías el vicario del anticristo, lo cual en menor medida se aplica a cualquier tipo de autoridad. El vicario no puede prescindir del Señor o ponerse por su cuenta, con todos sus límites, sus cualidades y sus defectos. Debe hacer presente a Cristo a través de su persona humana. Es muy delicada su misión. Y el límite humano apareció enseguida desde el primer papa, con Simón Pedro. A su respuesta: tú eres el Cristo, Jesús le dijo: dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, tu inteligencia, tu cultura, sino el Padre mío que está en los cielos. El Padre había puesto en la boca y en el corazón de Pedro poder decir quién es Jesús. Y el Señor dijo entonces a los apóstoles: pero ¿sabéis cómo me tratarán los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, las autoridades religiosas? Harán sufrir mucho al Hijo del Hombre, lo rechazarán, lo condenarán a muerte y lo crucificarán, que es lo máximo de la humillación y del odio. Pero al tercer día resucitará. Y ordenó severamente a los apóstoles que no hablaran de él, de eso, con nadie. Ellos mismos no comprendían, todavía no estaban preparados. No habléis de lo que no comprendéis, de esto que en vuestro corazón no aceptáis, lo entenderéis más adelante. Sin embargo, Simón Pedro se sintió con títulos suficientes y en nombre de la amistad para darle buenos consejos, se puso a corregirle, dice el Evangelio. ¿Pero qué estás diciendo, Señor? Quítate de la mente esas cosas. Nunca te sucederá. No digas esas cosas, que me desanimas a estos muchachos. El Señor, en las palabras del amigo, sintió la insidia del tentador para desviarle de su misión de redentor, de cumplir la voluntad del Padre. Y respondió como un rayo que destruye la tentación: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Apártate de mí, o retrocede, va de retro, Satanás. Es un riesgo. Cualquiera de nosotros, incluido el Papa, puede hablar conforme a la fe y decir las palabras del Señor, o por el contrario, ser motivo de tentación y de escándalo, hablando como hablaría el demonio, desviando de la fe y del Señor. ¿Quién aceptaría que le pagasen con dinero falso? Por eso, cuando alguien, quienquiera que sea, nos propone, o peor aún, nos quiere imponer una cosa que contradice la verdad y el Evangelio, debemos decir como Jesús: retrocede, va de retro, Satanás. En este momento tú no eres un amigo, sino portavoz del enemigo. La verdadera caridad es siempre conforme a la verdad, y no se detiene ante nadie, sino que mira solo a la fidelidad a la voluntad del Padre. Si alguien o algo nos quiere desviar del cumplimiento de nuestro deber, de la voluntad del Padre, y llevarnos a la vía falsa del pecado, debemos cortar inmediatamente,
no se dialoga con la falsedad. Debemos tener esta reacción inmediata, este instinto de amor a la verdad, que es verdadero instinto de conservación. De la misma boca de Pedro había salido una verdad enseñada por el Padre, y poco después una trampa hipócrita sugerida por el tentador. Por eso, en otro momento, el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha buscado para sacudiros como el trigo, pero yo he pedido por ti que tu fe no se derrumbe, y tú, una vez que te conviertas, confirma a tus hermanos. Es que sabía que Pedro lo había de negar 3 veces. La tarea del vicario de Cristo es eso, confirmar en la fe a sus hermanos. Y eso nos dice que no debemos detenernos en la persona que nos habla, sino en lo que nos dice, no fijarnos en el mensajero, sino en el mensaje, si nos lleva a Dios o nos aleja de Él. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima, la única que nunca ha intentado desviar a su Hijo de cumplir toda la voluntad del Padre, sino que lo ha acompañado hasta el fondo. No le ha dicho: «¿Pero qué vas a hacer, hijo mío? ¿Vas a morir? ¿A dejar sola a tu madre?» No. Ella ha dicho sin palabras: «Hijo, vete a cumplir tu misión, a morir, y yo contigo». Ella sabía desde el primer momento lo que le esperaba a su hijo, y por tanto a ella. María nunca se interpuso entre el Padre Divino y su Hijo, sino que en todo se identificó con él, el Divino Redentor. Por eso ella es la corredentora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.